se ha centrado en construir sobre lo construido porque básicamente sentimos que hay un desconocimiento sobre lo que está pasando actualmente en el centro histórico. El centro histórico goza de una infraestructura de primer orden. De alguna manera, el centro histórico está despoblándose, eso es una realidad. Y lo que hemos dicho es que desde el punto de vista estratégico como ciudad, es absolutamente ineficiente no cuidar una infraestructura y unas redes sociales que están construidas en el centro. No solo es la infraestructura, también hay unas redes comerciales, unas redes de abastecimiento, una red cultural, toda una infraestructura que perfectamente puede darle excelente calidad de vida a la gente. El centro histórico es absolutamente caminable, se puede optar por medios de transporte alternativos. Entonces, por eso creemos que es importantísimo darle un incentivo, una fuerza a volver a habitar el centro histórico. Eso es lo que intentamos hacer. Construir sobre lo construido también se basa en una evidencia de que únicamente el 30% de las viviendas del centro histórico tienen un valor patrimonial, solo el 30%. Es decir, que el 70% o tienen un valor negativo o no tienen ningún valor desde el punto de vista del patrimonio. ¿Qué hacemos con esas casas que, gozando de un entorno valiosísimo a nivel patrimonial, no gozan de las condiciones ni funcionales ni patrimoniales? Entonces, lo que intentamos hacer es precisamente usar esa infraestructura, usar esa realidad y aprovecharnos de esa oportunidad enorme que tiene el centro histórico para intentar hacer que la gente viva en mejores condiciones. A diferencia de los sectores de expansión, en donde, por ejemplo, si usted se pone a pensar que una urbanización o un condominio únicamente es una suma de viviendas, la infraestructura y la forma o la configuración del centro histórico mezcla estos usos, ¿no? Y eso, desde el urbanismo contemporáneo, es un deseable. El hecho de que el comercio, las oficinas, la vivienda estén mezclados como ha sido históricamente en el centro histórico es absolutamente beneficioso para la vida de las personas. Como que tratamos de reproducir esto que pasa en la ciudad en nuestros proyectos, intentando que haya ese mix entre vivienda, comercio, oficinas, para que, digamos, haya esta salud urbana, si se quiere, que las ciudades tienden a buscar. Entonces, ya tenemos eso en el centro histórico, ¿por qué lo vamos a perder? Más bien, la intención es promoverlo, ¿no? La redensificación, de alguna forma, lo que procura es usar más eficientemente las infraestructuras, es decir, en donde nosotros podemos tener más habitantes, habitando menos espacio, pues las estructuras se vuelven mucho más eficientes. Cuenca, como lo he dicho, goza de una infraestructura muy eficiente en el centro histórico y sus inmediaciones. Entonces, redensificar significa optimizar esos recursos. Digo saludable práctica porque hay un efecto, digamos, equivocado, una creencia equivocada de pensar de que hacer edificios de 20 pisos o de 30 pisos es un sano ejercicio de redensificación. En realidad, nosotros hemos hecho estudios a nivel académico donde se demuestra que Cuenca no requiere de edificios de 30 pisos. Lo que queremos es optimizar de alguna forma un sano equilibrio entre esos desbalances de zonas muy altas y zonas en donde solo se pueden hacer 2 pisos. Creo que un sano ejercicio de redensificación es encontrar una altura media y también el centro histórico lo tiene. Creo que sana densificación es reconocer que existe un desbalance, reconocer que podemos ser mucho más eficientes con el uso de los recursos, que se vuelvan inclusive mucho más interesantes para los ejercicios inmobiliarios, pero en ningún caso irnos al otro lado de pensar de que necesitamos edificios enormes que pueden ser algo que nos arrepintamos en el futuro. Creo que Casas del Ciprés es un ejercicio conceptual y también una especie de intención de convertirse en un referente de una buena práctica donde demostremos que se pueden hacer cosas, que respetando los valores patrimoniales, actualizando los estándares de calidad de vida, digamos, contemporáneos, también se respete
a la lectura de un conjunto urbano que tiene alto valor patrimonial y que ha sido declarado pues, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Las Casas del Ciprés es un ejercicio que nosotros hemos conceptualizado como reciclaje, porque lo que hicimos fue comprar una casa que no tenía valor, una de las tantas del 70% del inventario que no tienen valor, y darle valor. Encontrar cuál era el valor que tenía esa casa y mostrarlo, evidenciarlo, subrayarlo. Y cuando nosotros vinimos a este predio que está en el barranco del Tomebamba, lo valioso del barranco no es tanto su arquitectura, sí es valiosa su arquitectura, no estoy diciendo que no lo sea, pero es mucho más importante la relación que tiene la arquitectura con el paisaje. El paisaje es esencial. El barranco tiene unas bellas obras arquitectónicas, pero sin la estructura natural de soporte, sin el río, sin el accidente geográfico del barranco como tal, digamos que no sería lo mismo. Entonces, lo que quisimos hacer en este proyecto era salvar precisamente lo valioso de este predio, y para nosotros lo extremadamente valioso de este predio era esa forma en cómo se colonizó el barranco, este bello muro de sostensión que permite que este jardín en donde estamos ahorita haciendo la entrevista sea plano, sea practicable, y se colonice, digamos, para que estos árboles donde estamos ahorita, bajo la sombra de estos árboles, sean posibles sembrarlos. Entonces, lo valioso de este predio es precisamente el paisaje que ofrece hacia el río, y estos árboles tan espectaculares que han crecido, el ciprés que le dio el nombre al proyecto, era lo que queríamos poner en valor. Entonces, de alguna forma, la arquitectura se hizo un poquito hacia atrás para que este espacio quede en primer plano, ¿no? Entonces, se estudió muy bien el entorno para que estos bloques sean bloques muy bajos, son bloques de apenas 2 pisos, precisamente para que quienes cobren protagonismo sean los árboles y que de alguna forma Casas del Ciprés se integre a la vista más importante que tiene, que es el barranco. Hacia la calle Larga, en cambio, la lectura fue un poquito distinta. En la calle Larga han pasado los últimos años unas dinámicas comerciales singulares, y queríamos de alguna forma contribuir al hecho de que esa tendencia que está empezando a ser nociva se equilibre con un proyecto de vivienda. Pero sí creo que hay cierta singularidad en los materiales de la zona, y es lógico porque digamos que nuestra arcilla tiene un color que no tiene otros colores en el país. O sea, en la misma región, en la arcilla de Susudel es de otra coloración que la arcilla de Silincay, y eso para nosotros sí tiene un enorme valor. O sea, nuestro material, el Azuay en general, no Cuenca, el Azuay y la región sur tiene una gran composición de arcilla en su geología, y eso sí lo entendieron nuestros antepasados, y hay una tradición cerámica en la región debido precisamente a la materia prima. Creo que eso sí es una singularidad de la zona. O sea, exaltar de alguna manera no solo ese material, sino la singular cromática que tiene y la calidad que tiene cerámica, pues es algo que sí nosotros valoramos mucho. De la misma forma que la andesita, la piedra andesita, tiene un tono distinto a, por ejemplo, la andesita del norte. Entonces, esas cosas que son sutilezas, que sí quisiéramos poner en evidencia, pues nosotros los usamos en el proyecto. Ahí tienen ustedes la cerámica, la cal, aquí está la andesita que creemos, cuando uno se acuerde o tenga en la memoria un piso, conecte con algo un poco más regional. O sea, esto está en los pisos de nuestros adoquines, eso está en la catedral, eso está en el Benigno Malo, y esa cromática es la que yo sí considero que sí es singular. La forma de la arquitectura, sí hubo una generación muy importante de arquitectos en los 70s, 80s, que sí se plantearon un discurso teórico, digamos así, de una arquitectura regional. Pero creo que la práctica, en definitiva, nos obliga a un poco a repensar ese discurso de la identidad desde algo mucho más profundo, que no necesariamente es el uso de un elemento puntual como la teja o la madera. Esos materiales son universales.
Creo que más bien la búsqueda tiene que entender esa relación entre la geografía, nuestra geografía que es singular, nuestra vegetación que es singular, y nuestros materiales y nuestros, digamos, los tonos de nuestra tierra, para que encontremos ahí una especie de identidad un poco más sutil, ¿no? Mucho más profunda. Las escuelas de arquitectura tienen que dejar de ver esa relación entre, o sea, ese divorcio que existe en este momento entre la lectura que se está haciendo de lo que está pasando en la sociedad y la arquitectura, y cómo la arquitectura responde a los requerimientos de la sociedad. Es importante que los arquitectos entendamos esa relación y no nos convirtamos en unos actores neutros de una transformación de índole social, sino nosotros somos actores políticos. No necesariamente militamos un partido político o votamos por tal o cual candidato, pero sí construimos con nuestras acciones políticas. Esta casa es una acción política, está apostando por un proceso de reconciliación del centro, de un proceso de evitar la expansión urbana. O sea, son declaraciones estratégicas políticas, y creemos, esa palabra que le tenemos miedo los arquitectos, debemos un poco repensar, ¿no? El futuro de esta ciudad y el futuro de su arquitectura están absolutamente ligados, ¿no? Nuestra profesión es una profesión maravillosa porque es la intersección de varias disciplinas. Siempre nos discutimos en las aulas si la arquitectura es más arte, más ciencia, más técnica, y creo que es una mezcla de todas estas acciones, inclusive de lo que contaba hace un momento, que es una acción política también. Entonces, creo que quizás un mensaje final es que no renunciemos a esto, que la arquitectura es una búsqueda artística. El arquitecto por naturaleza tiene que buscar la belleza, pero esa belleza se sostiene en algo que también corresponda a generar unas sinergias mucho más provechosas para el funcionamiento de la ciudad y de la sociedad en general. Y eso yo creo que las nuevas generaciones lo están entendiendo. O sea, cada vez veo mucho más ese discurso interrelacionado entre lo que es el objeto arquitectónico y la ciudad, entre lo que es la arquitectura y la ciudad. Creo que hacia allá va el futuro de esta ciudad.